Ramón Pastor Castell, nacido en Elche el 23 de octubre de 1923. Procedente de una familia ilicitana de tradición socialista, fue el primer alcalde democrático de Elche. Pues mi padre Ramón Pastor, su infancia fue un poco traumática porque a los 7 años se quedó sin padre, huérfano. Lo único que era el hermano menor, tenía más hermanas y era pues siempre a él, lo han protegido mucho, pero vamos, un nene a los 7 años que se queda sin padre pues, y se tiene que hacer cargo casi de todas las cosas de la casa, pues ya ves, nos contaba siempre que poco a poco pues fue estudiando, el rol que tenía su padre pues a cogerlo él conforme iba haciéndose mayor. Lo mejor que ha pasado por la alcaldía, además que ha sido un buen padre, un buen marido, un buen hijo, un buen amigo, hasta incluso de los que no eran sus amigos. Su abuelo fue uno de los fundadores del PSOE en la ciudad. Pues Camilo Pastor fue uno de los 23 que fundaron el Partido Socialista aquí en Elche, que lo hicieron en el Molí Real, también del Círculo Obrero y también de la UGT. Y su padre fue presidente del Círculo Obrero y perteneció a la ejecutiva. Pues Ramón Pastor Herrero fue también presidente del Partido Socialista aquí en Elche, fue también presidente del Círculo Obrero y estando él de presidente, meses antes vino Pablo Iglesias a Elche, estuvo comiendo en casa de mis abuelos, de ahí se fueron a ver la Palmera Imperial. De todo esto tenemos documentación, lo único que no hemos encontrado fotos, pero de todo lo demás tenemos documentación. Ramón Pastor ingresó en las Juventudes Socialistas en 1937. Él entró en las Juventudes Socialistas. Tenemos los carnés que fue uno de los primeros. Y claro, en aquel tiempo, pues ya ves, todo era escondido. Y allí en el Raval, en la última planta, había una sala, que eso lo dedicaba a mi padre solo para él. Y entonces ahí iban pues, los amigos de él en la clandestinidad, pero iban a hablar de política. Y él pues se formó, como él venía ya de las raíces que llevaba de socialismo, él eso nunca lo ha podido soltar. Vivíamos en el Raval, en una casa que ahora hay dependencias del ayuntamiento, habían 3 pisos y en el último piso se reunían los amigos, compañeros de la clandestinidad. Ahí ponían la radio pirenaica para oír las noticias, podían oír del extranjero y de cosas que pasaban en España. Ramón Pastor fue fundador y presidente de la Peña Arrabal. Una vez muerto Franco, reingresó en el PSOE. Pues Ramón Pastor fue elegido presidente de la agrupación en el año 77 en una reunión que hubo en una discoteca que se llamaba Las Rocas en Carrús. Y fue elegido él y estuvo durante 9 años a cargo del partido. Y entonces mi padre, cuando lo eligieron presidente del partido, pues claro, estábamos muy contentos porque era un orgullo. Llegó a ser como su padre, presidente también del Partido Socialista. Fue en 1979 cuando las urnas le dieron mayoría absoluta al PSOE. Mi padre Ramón Pastor, cuando fue elegido alcalde, lo vivimos en la familia con mucha emoción, porque nosotros todo eso no lo habíamos vivido nunca. Yo no fui a la alcaldía a ver la toma de posesión, me quedé en mi casa, mi madre también. Mi hermana sí que fue a escondidas. Nosotros aquí en casa muy emocionados, esperando que volviera a ver qué había pasado y a preguntarle y muy emocionados. Cuando Ramón llega a la alcaldía, la prueba es la eclosión que se produce ese día, pues se abren las puertas del ayuntamiento, se abren las puertas al pueblo, ¿no? Él siempre decía, si yo llego a la alcaldía, no llego yo, llega el pueblo. Su mandato fue el de la urbanización de la Avenida de la Libertad, obra por la que quería que todos le recordasen.
ya se inaugura la Avenida Libertad, que es, digamos, lo que une al pueblo, que estaba dividido hasta la fecha por la famosa vía del tren. También se inaugura el pabellón de deportes. En fin, las grandes obras proyectadas en la primera legislatura se inauguran en la segunda. Ramón Pastor, cuando dejó la alcaldía, pues fue muy triste para él, porque él estaba muy ilusionado, era muy socialista, él pensaba que iba a morirse con el cargo, y entonces pues fue muy triste, cayó en una depresión, pero nada, todos lo apoyamos y estábamos con él, y él siempre estaba aquí metido en su salón con su ordenador, escribiendo cosas, sus memorias. Y luego pues la tristeza de que un hombre que ha hecho tanto por el pueblo, por el ayuntamiento, que no tuviera ni un despido, ni paro, nada. Los hijos tuvimos que mantener a mi padre. Él entró con dinero y salió sin dinero de la alcaldía. Para que dice, es que son alcaldes y se hacen ricos. Pues mi padre no se hizo rico, mi padre se hizo pobre. Los hermanos lo ayudábamos, le pagábamos todo. Y mi padre, eso yo creo que fue el declive de él y su enfermedad y su muerte. El final de él fue triste. Falleció el 14 de marzo de 1999. Mi padre estuvo ingresado en el hospital una semana o dos, y lo que más me acuerdo es que iba a visitarlo mucha gente, que al final nos tuvieron que llamar la atención allí en el hospital, oiga, no, que no venga tanta gente, porque el cura de Santa María, el cura del Corazón de Jesús, amigos, gente del ayuntamiento, el alcalde Diego Maciá, que estaba en aquel entonces, su mujer, que era enfermera del hospital, subía mucho para lo que necesitáramos. Y luego cuando el día de la muerte pues fue estábamos mi sobrino, el de mi hermana y yo con él esa noche, y nada, yo cogiéndole la mano a mi padre, hasta que no lo oímos que tenía pulso y se murió. Y le dije, Javier, ellos han muerto. Entraron, nos hicieron salir y nada, pues le hicieron el electro y estaba muerto. Cuando Ramón fallece, sí que yo creo que el partido se da cuenta de que, bueno, que se podía haber hecho mejor. El partido y yo creo que el ayuntamiento, pues de alguna manera en el entierro de Ramón lo que pretenden es, si había habido algún agravio, pues compensarlo. Y la verdad que el entierro de Ramón fue, digamos, un baño de masas del pueblo en general. Ese día fue muy doloroso porque lloré muchísimo y sigo llorando por mi padre, que se había muerto mi padre y yo me había quedado sin casa. Y me decía mi tía, ¿cómo que te has quedado sin casa? Dios, que mi casa es mi padre. Ese día fue muy triste, muy triste. Cuando estuvimos en el tanatorio y vimos la cantidad de gente, las coronas que le llevaron, de todas partes, tengo que agradecer al ayuntamiento y sobre todo en aquel momento era Diego, el entierro tan digno que le hicieron a mi padre. Aquello compensó todo el dolor que nosotros hemos pasado cuando mi padre salió de la alcaldía. Es algo que te acuerdas de eso y dices, ya está todo perdonado. Porque al final han reconocido que Ramón Pastor ha sido la mejor persona que ha pasado por el ayuntamiento y el mejor alcalde de Elche. En 2008 se le dedicó una avenida, Avenida Ramón Pastor, en nuestro municipio. La avenida de Ramón Pastor yo creo que en el fondo hace justicia. No ya a Ramón en sí, sino lo que Ramón supuso para el pueblo. Entonces nos llamó Alejandro para ponerle la calle y entonces le dijimos al alcalde, nosotros, ya que mi padre ha hecho la avenida, por lo menos la continuidad de la avenida que enlace con su calle. La avenida enlaza con su calle. Ya vamos a la inauguración, se inaugura la calle. Y aquello lo cogimos pues con mucha ilusión, porque mi padre tuviera una avenida tan importante y tan bonita.
y agradecidos a Alejandro, que estuvo en su sitio y muy bien. Ramón Pastor, políticamente, él siempre se consideraba un hombre del pueblo para el pueblo, y así fue. Y a nivel familiar, Ramón fue una especie de patriarca y todos los familiares siempre nos hemos sentido muy acogidos a su manera de ser, a su forma de ser. Mi padre era un hombre del pueblo para el pueblo. Mi padre, pues, sobre todo un gran hombre, luego un buen socialista, amigo de sus amigos, como te he comentado, y hasta de sus enemigos. Y un buen padre, un buen marido. Para mí, lo más grande ha sido mi padre, y para mis hermanos, un buen hombre.